esmalte lo hace en segundo lugar. Pero primero es la dentina. Vamos a ver eso en la odontogénesis. La dentina no puede estudiarse solamente como dentina, sino en relación a la pulpa. Por eso que hoy día, con mucho acierto, dicen que es el complejo pulpo-dentinario. Entonces, el complejo pulpo-dentinario es un verdadero tejido, a diferencia del esmalte maduro, que no era considerado un verdadero tejido, ¿no? Porque no tenía células. En cambio, el complejo pulpo-dentinario, la dentina, sí tiene células. Es más, dentro de la dentina, que es un tejido mineralizado, están prolongaciones de células formadoras de la dentina, llamadas los odontoblastos. Entonces, de este tejido vamos a hablar hoy día. A la dentina también se la considera como el marfil. En muchos libros antiguos se denominaba el marfil, ¿ya? A la dentina. Pero la dentina tiene características propias. Es un tejido con el complejo pulpo-dentinario que está cubierto en la parte de la corona por el esmalte y en la parte radicular está cubierta por el cemento del diente. ¿Listo? Entonces, vamos con este tejido a hablar hoy día. Ahí tenemos lo primero que mencionaba. Tengo un cortecito de un diente para reconocer lo que es el esmalte y aquí adentro está el complejo pulpo-dentinario. Miren todo esto. Por fuera el cemento, el ligamento periodontal. Y bueno, el proceso alveolar y las encías que después lo vamos a estudiar. ¿Qué podría decir en primera instancia acerca de la dentina? Voy a empezar hablando del componente duro y luego del componente blando que corresponde a la pulpa dental. Bueno, que al igual que el esmalte está constituido de tres componentes químicos, de sus propiedades químicas. Tiene sales minerales, tiene agua y tiene además, como podríamos decir, componentes orgánicos, pero aquí hay que subrayar, a diferencia del esmalte, sus proteínas sí son colagénicas. En el esmalte eran no colagénicas, lo hemos puesto mucho a enfatizar eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente la dentina deriva embriológicamente del mesénquima. El mesénquima, uno de los tejidos embrionarios que hemos estudiado ya, origina a estos componentes del diente que viene a ser el complejo pulpo-dentinario, además lo que constituye el cemento. Solamente el esmalte es el único tejido, en su primera instancia considerado como tejido, el órgano del esmalte, que deriva del epitelio. Y luego, claro, hemos dicho ya, cuando es maduro, ya no se considera tejido. No tiene células, ¿no? Ahí está. En cambio, la dentina, derivando del mesénquima, tiene estos componentes. En primer lugar, los inorgánicos, que viene a ser la mayoría. Aquí pongo a consideración el porcentaje que hablan muchos libros. Yo tengo este informe que es de Orban, uno de los lindos libros de histología oral. Orban, hay varios libros, ¿no? Otro de los libros que me gustaría que lean es el Tenkate, el Tenkate, de donde estoy sacando la mayoría de los conceptos. Es uno de los libros más famosos en el mundo, ¿no? El Tenkate. Está en el internet, pueden bajarlo. Una de las últimas ediciones, pero está en portugués. Pero tampoco hay conflicto al leer el portugués. Como es una lengua latina, entonces fácilmente podemos ubicar. Entonces, en este libro dice 70% de inorgánicos. Aunque otros libros, este es el Orban, ¿no? Aunque el Tenkate dice tiene entre 65 y 70% de inorgánicos, ¿no? Ya les estoy diciendo. ¿Qué vamos a tomar nosotros?
Me parece bien entre 65 y 70%. ¿Listo? De minerales. ¿Y qué minerales tiene? Los mismos que tiene el esmalte. Pues tiene en la mayoría de las sales minerales la hidroxiapatita de calcio, que viene a ser el fosfato de calcio. La hidroxiapatita de calcio es uno de los mayoritarios dentro de los inorgánicos. Luego tenemos el carbonato de calcio y otros minerales como el fosfatos, ¿no? Como el sulfato, flúor, hierro, cobre, zinc, vanadio, estroncio, que nos faltaría llenar ahí. Entonces, es muy similar en cuanto a minerales. Pero ¿dónde está la diferencia marcada? En los cristalitos que también tiene como sales minerales, ¿no? Especialmente la hidroxiapatita de calcio. En el esmalte, el tamaño de los cristalitos es realmente extraordinario. En la dentina es más o menos un cuarto de tamaño en relación al tamaño de los cristalitos que tiene el esmalte. En cambio, en la dentina son menores en tamaño la cristalización de los minerales, especialmente la hidroxiapatita de calcio, ¿no? Entonces, esto es un hecho interesante para tomar en cuenta cómo la dentina está organizada en la parte del componente inorgánico. Pero también tiene componentes orgánicos, y aquí es donde le damos mucho énfasis a la parte de proteínas colágenas, especialmente la colágena del tipo 1. Hoy día ya conocemos que nuestro organismo humano está constituido de 35 subtipos de colágeno. Miren eso, ¿no? Es extraordinario. Pero siempre hemos remarcado, en base a nuestros textos de consulta, que uno de los componentes colagénicos del tipo 1, pues está presente, esto es importante al hablar del diente, de colágeno tipo 1 en la dentina. Y también estará en el ligamento periodontal, como vamos a ver más adelante. Y claro, el componente 1, tipo 1, hemos visto en la dermis de la piel, lo hemos visto en las meninges y también está en la esclerótica del ojo. Y en el hueso, que nos olvidamos. El hueso también tiene colágeno del tipo 1. Esto hay que subrayarlo de tal importancia, el colágeno tipo 1, porque eso veremos nosotros en muchas patologías que en nuestra profesión tenemos que manejar, ¿no? Estas alteraciones de la formación colagénica de sus proteínas, la fosfoproteína, por ejemplo, ¿no? O la cialoproteína, que son proteínas constituyentes del tipo colágeno dentro de la dentina, cuando se alteran hereditariamente, se producen muchas enfermedades, que las vamos a ver como las famosas osteogénesis imperfectas, las dentinogénesis imperfectas, que van a repercutir en la formación de los dientes. Por eso tengo que ponerles tanto énfasis hoy día aquí, que el colágeno 1 es importantísimo en la dentina. ¿Listo? Cuando se altera el colágeno 1 y otras formas de colágeno más, se altera la constitución, formación de la dentina. Y de ella van a derivar malformaciones del diente, patologías. Por eso es a tiempo de decir, sé dónde estoy poniendo el énfasis con ustedes. Que de aquí a unos 4 años les diré, ¿se acuerdan cuando hablamos de la colágena 1? Aquí están las patologías, ¿no? Así es. Entonces, colágeno 1, y hay algunos componentes también proteomicanos que no necesariamente tienen que ser colágenos, ¿no? Es decir, el ácido condroitín sulfúrico
4, 6, los sulfatos, esos no son considerados colágenos, pero el colágeno sí. Y después tenemos varias fosfoproteínas, el carboxiglutámico, los lípidos glicógeno, ácido cítrico asociado a la hidroxiapatita de calcio, ¿no? Son los componentes inorgánicos importantísimos de la dentina. Pero aquí hay algo que subrayar. Miren, los orgánicos están casi en un 18%. El libro de que dice entre 15, 16 hasta 18%. Pero está ocupando el segundo lugar. Pero comparemos con el esmalte. En el esmalte el segundo lugar ocupaba el agua. ¿Se acuerdan? ¿No? Aquí es los orgánicos. ¿Listo? Esto es lo importante. Y finalmente el agua está entre un 10, como dice Tenkate, o 12%, como nos dice el Orban, dentro de la composición química de la dentina. Entonces, ya está dicho una de las características importantes que deberíamos saber. Y claro, lo inorgánico le da la dureza, ¿no? Entonces, en cuestión de dureza, habíamos indicado que 5 mos eran para el esmalte, ¿se acordarán? De dureza, los grados de dureza se mide en mos, así como la longitud se mide en metros, el grado de resistencia a dureza se habla en unidades mos. Por lo tanto, la dentina no tiene 5 mos, más o menos son 3 mos de dureza. Entonces está en segundo lugar el grado de dureza. Y luego se da el cemento, que eso hablaremos más adelante. Y el cemento se parece mucho en grado de dureza al hueso. Entonces no va a variar muchísimo, pero esto es lo importante, ¿no? Ya está. ¿Qué más tenemos para hablar? Bueno, que hay una estricta relación de la dentina con la pulpa dental. Y es que la pulpa tiene como constituyentes varios elementos que vamos a empezar a describir. Lo principal, al observar al microscopio, nosotros observaremos en la dentina, en un corte de diente seco, ¿no? Podemos hacer también preparaciones con tinción universal. La dentina sí se presta para hacer descalcificación. No es como el esmalte que se va a diluir en el ácido que hacemos descalcificación. Por eso es que nunca podemos estudiar el esmalte con tinción universal. Jamás lo vamos a poder hacer. Porque si sometemos a la desmineralización, se destruye el 96,6%, se diluye. En cambio, la dentina sí queda todavía parte del tejido, la estructura, facilitándonos hacer cortes y poder hacer tinción universal. Se puede estudiar con tinción universal o también en forma de diente seco al hacer láminas. Y lo que nos muestra es un elemento importante, lo más básico, digamos, de la dentina. ¿Cuáles son? Los túbulos dentinarios. Miren eso. Es un corte transversal donde está mostrándonos una gran cantidad de conductillos que son los túbulos dentinarios. En realidad, la dentina está constituido de gran cantidad de túbulos dentinarios. Claro que para entenderlo mejor, vamos a observar a mayores aumentos, observando que esos túbulos dentinarios, la luz de los túbulos, está circundada por una mineralización llamada la dentina peritubular, ¿no? Y entonces vamos a ver la división, una de las primeras divisiones de la dentina, mostrándonos que hay dentina peritubular, y entre túbulo y túbulo, entre dentina y dentina peritubular, existe una dentina intertubular. El tema de las dentinas hay que precisarlo muy bien, y el manejo también tiene que ser muy preciso. En una primera instancia, entonces, estamos hablando ya de los componentes del tejido duro, ¿no? Y estamos hablando de la dentina peritubular e intertubular.
aquí estamos observando parte de lo que va a ser la pulpa dental y su organización histológica y la relación que tiene precisamente con la dentina. Este tejido duro estará formado por células que están ubicadas dentro de la pulpa, pero que aquí se ubican periféricamente. Miren, no están en todas partes estas células. Son los llamados odontoblastos. Muchos también los llaman dentinoblastos. Pero el uso común de la terminología es mejor hablar de odontoblastos. Son células cilíndricas, altas, cuyas prolongaciones citoplasmáticas, ahora sí quiero hablar de la dentina, están introducidas dentro de los túbulos dentinarios. Llamadas estas prolongaciones citoplasmáticas las famosas fibras de Thomas, ¿no? Que se encajan dentro de los túbulos dentinarios. Entonces, estos túbulos dentinarios, que es una luz, ¿no es cierto?, de cada túbulo, está albergando en su interior, está conteniendo en su interior prolongaciones citoplasmáticas de células de los odontoblastos, ¿no? Pero estas prolongaciones de fibras de Thomas dentro de la dentina no van desde dentro de la pulpa hasta toda la integridad que constituye las capas de la dentina. Si dividiéramos esta dentina en 3 tercios, tercio interno, tercio medio y un tercio externo, esto que está pintado de color celeste, entenderíamos que las fibras de Thomas únicamente se prolongan hasta el tercio interno. El resto, dentro de la dentina, está conteniendo lo que muchos libros dicen el licor dentinario. Es decir, esos túbulos dentinarios en la luz tienen las fibras de Thomas, ¿no es cierto?, hasta un tercio, pero el resto del túbulo que se dirige hasta la periferia está conteniendo líquido, llamado licor dentinario. Al final de cuentas, ese licor dentinario no es nada más que linfa. Es una linfa que se va a producir en este tejido blando, en la pulpa, se extravasa de los vasos sanguíneos de los plexos vasculares y se introduce dentro de los túbulos dentinarios. ¿Y quién mantiene la constancia volumétrica y la constancia química? Porque ese licor dentinario que está dentro de los túbulos dentinarios tiene que tener una constante de su composición química y su composición volumétrica. Entonces, quien mantiene esas condiciones son las fibras de Thomas del odontoblasto. Ellos son los que van a mantener la constancia química y volumétrica, ¿no? A partir desde plexos vasculares que están próximos y por debajo y alrededor de los odontoblastos. Miren ustedes, tenemos plexos vasculares y nerviosos en esta parte. Entonces, así está constituida, y eso es lo que contiene dentro de los túbulos dentinarios. Al respecto hay varias teorías en cuanto a su inervación, porque la importancia del estudio del complejo dentinario y en nuestra profesión también está relacionado con el dolor dentinario. En otras palabras, el dolor de muelas, ¿no? Ese dolor se va a producir por una forma de inervación que tiene la pulpa, pero también teorías que hablan respecto al dolor que se produce en este tejido en la dentina. Y entonces, una de las teorías, y en su momento les voy a mostrar esquemas, cómo se está hablando de las teorías, una de las teorías más importantes es la teoría hidrodinámica. Y la teoría hidrodinámica, que es la teoría más aceptada hoy día
del dolor de dientes o dolor dentinario mejor, ¿no ve? Está en que cualquier perturbación física, biológica o química que altere, primero, la presión intratubular, segundo, la composición química y tercero, la composición volumétrica, mira eso, cualquier interrupción altera la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis con H? El equilibrio entre salud y enfermedad. Entonces nosotros estamos en pleno equilibrio entre salud y enfermedad. Cualquier elevación, perturbación por causas de trauma, golpes físicos, excesivo frío, excesivo calor o en su defecto si hay una caries, que son productos biológicos, bacterias, altera dentro de los túbulos dentinales esta presión intracanalicular, estos conductillos, ¿no ve?, dentinarios, altera la composición química y altera el volumen. Eso se interpreta por el odontoblasto, por esa fibra de Thomas percibe como dolor. Cualquiera de esas alteraciones percibe como dolor. Pero aquí vamos a hablar enseguidita, cuando hablemos de la pulpa, que hay otras teorías que dicen no es así. Hay fibras nerviosas amielínicas que ingresan con las fibras de Thomas dentro de los túbulos dentinales. Esa es otra de las teorías. Y otra de las teorías dicen no se ha comprobado la existencia de fibras nerviosas amielínicas dentro de los túbulos dentinales. Por lo tanto, afuera en el cuerpo de los odontoblastos se envuelven estas fibras amielínicas y mantienen una relación de las fibras nerviosas amielínicas con el cuerpo del odontoblasto, y es de esa manera como se percibe la sensación, especialmente del dolor. Bueno, hay muchas otras teorías que ingresan parcialmente, etcétera, etcétera, pero ninguna de ellas nos ha dado una razón valedera. A pesar del microscopio electrónico, no se ha podido detectar fibras amielínicas dentro de los túbulos dentinales. Por eso la explicación hoy día está en el cambio de presiones, en la teoría hemodinámica, y eso lo vamos a explicar muy bien por la exquisitez de la inervación de la pulpa por sus fibras delta, alfa, beta, etcétera, que son fibras especializadas que tiene el diente, ¿no? Vamos a ver. Mientras tanto, yo estoy hablando de la dentina, y entonces vengo a explicar qué es lo que contienen los túbulos dentinales. ¿Están vacíos nomás? No. Contienen prolongaciones de los odontoblastos llamados fibras de Thoms, pero esas fibras de Thoms no se encajan en todo lo largo de los túbulos, sino en una primera, tercera, un tercio, ¿no?, de la dentina, en la más interna. El resto de los túbulos está lleno de licor dentinal. Lo llamaremos así licor, aunque no es un verdadero trago esto, ¿no? Sino, no sé si es la traducción del Tenkel que dice licor, pero es un fluido, lo diremos mejor, ¿no?, parecido al de la linfa, que lo hemos conocido en los tejidos conjuntivos. Entonces ya estamos hablando de todos estos componentes. Es que no se puede hablar exclusivamente de la dentina si no se habla del complejo pulpo-dentinario. Ya ven esa relación interesante entre los odontoblastos y la dentina misma, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante cómo es que pueden cambiar estos odontoblastos en forma defensiva para formar diferentes formas de dentina, pero que eso lo vamos a hacer enseguida. Una otra aclaración por ahí para que no se quede coja esta partecita. Además, los odontoblastos de estar ubicados solo y exclusivamente y únicamente en la periferia de la pulpa, no es una sola capa de odontoblastos. ¿Listo? Existen 5 capas de odontoblastos. Hasta 5 capas se ha contado en la periferia de la pulpa. Entonces, muchos hablan de odontoblastos oscuros, claros, blancos. Pero lo importante es que dicen
Hay algunos odontoblastos que entrarían en reposo y otros en actividad. ¿Te das cuenta? Y hay algunos odontoblastos que son reposicionados porque en algún momento estos odontoblastos podrían sucumbir por alguna razón. Entonces, por eso se van observando hasta 5 capas de odontoblastos. Pero de la pulpa voy a hablar enseguida con mayor detalle. Lo primero que quiero agotar es la parte de la dentina. Hasta aquí vale hablar de los odontoblastos y su relación con la dentina, porque estamos hablando del complejo pulpo dentinario, ¿verdad? Ya está. Sigamos. Aquí está uno de los esquemas bonitos, y es una foto tomada del libro de Tenkate, pero esta es la foto que tenía de los años 90, 96 para ser más preciso. Ustedes no habían nacido todavía. Esto está en, ¿cómo se diría? En blanco y negro la fotito. Hoy está a colores ya, ¿no? Vamos a salir. Pero hoy nos está demostrando, miren, estos son los túbulos dentinares, la dentina peritubular. Aquí están los odontoblastos, miren, con sus núcleos polarizados hacia la pulpa, ¿no? Ahí está. Y en su extremo, su polo apical, están organizados sus orgamentos, miren, las mitocondrias, más abajo el aparato de Golgi, mucho más abajo el retículo endoplasmático rugoso, que es muy manifiesto en los odontoblastos. Siempre cuando hay manifiesto retículo endoplasmático rugoso, significa producción de proteína. Entonces estos odontoblastos producirán mucha proteína de tipo colagénica y también no colagénica, como habíamos dicho. Pero los núcleos están polarizados hacia, mirando, digamos, hacia basal debería ser, pero aquí no hay membrana basal, como es tejido conjuntivo, están mirando hacia la organización, hacia el centro de la pulpa de los. Entonces, ahí está lo interesante y la relación que tienen los odontoblastos dentro de los túbulos, ¿no? Además, se van a dar entre odontoblastos en la proximidad, inclusive complejos de unión y características de haber introducido sus prolongaciones citoplásmicas. Después vamos a hablar de estas otras capas pulpares. A ver qué tengo aquí. Lo mismo, aquí está para mostrarles una foto histológica a gran aumento y otra esquemática para mostrar cómo los cuerpos de los odontoblastos están situados en la periferia, en los núcleos polarizados. Y aquí tengo los túbulos dentinares conteniendo en su interior a las fibras de Thomas, ¿no? Pero además podemos observar cómo estos túbulos pueden mantener intercomunicación unos con otros, porque se van a dar coalescencias entre túbulos y túbulos, ¿no es? Ahí está. Entonces, de tal manera que ese licor dentinario del cual estamos hablando puede fluir de uno a otro túbulo en estas intercomunicaciones que presentan los túbulos dentinares, ¿no? Esto es interesante. Afuera está la organización de la dentina peritubular, que por cierto es una de las dentinas que contiene mayor grado de mineralización. Si habláramos entre dentina peritubular e intertubular, ¿cuál es la que contiene mayor contenido de inorgánicos y minerales? La dentina peritubular es de lejos la más densa, la más mineralizada que la intertubular. Y eso también muestra, miren, que los cristalitos están completamente desordenados, no se ordenan como en el esmalte, como habíamos visto en los prismas del esmalte, ¿no? Ahí se ordenan longitudinal, aquí no. Están rellenando y están sobre la base de la colágena. Ahí está. Y aquí podemos observar lo mismo, los túbulos dentinales, los cuerpos de los odontoblastos en la periferia. Miren, aquí están otros odontoblastos que son más oscuros, claros, todo eso. Y aquí vamos a ver un sector más claro, ¿no? Miren, miren. Y aquí una parte más eosinófila. Y es que toda esta zona, un poquito más clara,
nos está significando que contiene menor grado de mineralización. Y eso lo vamos a conocer un poquito más adelante como la predentina, ¿no? Y una vez que se mineraliza, se convierte en verdadera dentina. ¿Por qué? Porque en el diente la dentina sigue formándose constantemente, no solamente en la odontogénesis que se forma. Y ahí es donde diremos, aquí está la dentina primaria, la dentina secundaria, la dentina terciaria, que sigue formándose inclusive en los adultos, ¿no? En los ancianitos, sigue formando más dentina y dentina, estrechando cada vez más los conductos radiculares, ¿no? Así. Pero vamos a ir hablando. Mientras tanto yo les muestro aquí la predentina y la dentina. ¿Por qué se observa más claro y por qué se observa más eosinófila, más teñida de color rosado intenso? Porque tiene distintos grados de mineralización. Los odontoblastos siguen formando dentina. Primero lo hacen en forma de predentina y luego, una vez que lo mineralizan en su excelencia, más o menos llegando hasta su 65 o 70%, se convierte en verdadera dentina madura, ¿no? Cuando adquiere su grado de mineralización. Esto se llama predentina. ¿Ya? Bien. Lo mismo, el mismo esquemita, solamente tomado de otro autor, los odontoblastos, aquí están, los túbulos dentinales, ¿eh? Así es. Y aquí arriba tengo el esmalte, ¿no? Cuando se está formando. Bien, sigamos un poquito más. Y aquí entonces empiezo a mostrar ya nuestras láminas histológicas. Eso es lo que vamos a ver con el microscopio compuesto arriba en nuestro laboratorio, a un primer aumento. ¿Qué es lo que vemos? Los odontoblastos, para ver que hay hasta 5 estratos. Por estos son los núcleos de los odontoblastos en la parte periférica, y aquí están los túbulos dentinarios que hemos mencionado, ¿no? De color rosado. Ahí, a un mayor aumento todavía, vemos los mismos odontoblastos y ya se puede entender los túbulos dentinarios, ¿no? Lo oscuro es la luz y la parte más periférica que se ve de color rosado es la dentina peritubular e intertubular, ¿no? Ahí está. Aquí una foto del microscopio electrónico para entender que son hasta 5 estratos de cuerpos de odontoblastos, miren ustedes, y las prolongaciones de las fibras de Thomas, ¿no? Que es una maravilla este dibujito muy lindo para ver. Y claro, vamos a decir que esta parte de los cuerpos de los odontoblastos en la pulpa y esta parte de la prolongación de las fibras de Thomas está en la dentina, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Aquí mostrando un corte al microscopio electrónico, un corte oblicuo para ver los túbulos, la luz de los túbulos dentinarios, y todo lo que está por fuera más denso es la dentina peritubular, y esta dentina que está entre peritubular y peritubular se llama la dentina intertubular. Esto es de los primeros conceptos que deberíamos tener siempre presente. Y aquí ni qué decir, este corte en microscopio electrónico no lo tenemos. Sueño por tener el microscopio electrónico en nuestra facultad. Ya tenemos el microscopio de fluorescencia, contraste de fases, tenemos microscopios en 3D motorizados. Es una maravilla, estamos trabajando en estos días ya para echar puesta en marcha hasta fin de año nuestro laboratorio que ya está organizado. Estamos haciendo nada más detallitos para empezar a trabajar ya en la preparación de la línea. Y tenemos un monstruo único en Bolivia que existe, no existe en ninguna universidad. El microscopio es el tamaño, es grandote, todo es computarizado. Entonces, y es en 3D, hay que escanear varios softwares, reconstituir y te dan las células en 3D y a las. Es una maravilla todo lo que tenemos, muchachos. Estamos en pleno trabajo en este momento de estandarización de técnicas, muestras, en fin, todos
parte básica, documental, estamos trabajando, ¿no? Algún día sueño tener un microscopio electrónico. Estuve a punto de comprar el microscopio en aquellos tiempos, pero voy a insistir. Tenemos que tener las mejores fotos. Y esta es una foto de microscopio electrónico, mira, que se ha hecho un corte transversal por acá, hasta con un cubito, ¿no? Y esta parte es su corte longitudinal, ¿no? ¿Qué podemos observar? Ahí están los túbulos, la luz de los túbulos, la dentina peritubular está ahí, y la intertubular que está acá, ¿no? Ahí está. La peritubular, vean, y la intertubular. Son los túbulos, la luz de los túbulos dentinados. Desde luego está vacío, ¿no? Es de un ambiente seguramente muerto, descalcificado, no se ven las células. Aquí, ni qué decir, y esto lo vamos a ver también en nuestro laboratorio, con ese sistema de proyección nuevo que tenemos. En este año hemos estrenado, ¿no ves, chicos? Está maravilloso. Entonces, ¿cómo no ver la dentina peritubular? Miren el grado de mineralización. Ahora sí se ve. Mayor mineralización. Y es la dentina intertubular. Ahí adentro están las fibras de topes. ¿Verdad? Sí. Esto es tomado de un atlas, no es nuestro. Pero es contundente para hablar de dentina peritubular e intertubular. Bien. Aquí tengo una de las humildes láminas que también tenemos en nuestro laboratorio para mostrarles dentina. Y es que la dentina se observa así. Aquí está el esmalte, miren ustedes sus laminillas, todo lo que hemos explicado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? A los túbulos dentinales que se disponen desde el conducto radicular y desde la cámara pulpar en forma radial. Radial quiere decir como si fueran radios de la bicicleta. Aquí tú los vas a ver casi transversales al eje mayor del diente, pero aquí casi oblicuos, y cuando lleguen a la corona se van a poner casi paralelos, como los radios de una bicicleta. Pero estos túbulos dentinales que los ves a primer aumento, y esto es lo que tenemos de fotos en muchas atlas, al final de cuentas tienen ondulaciones. Estos túbulos tienen ondulaciones, ¿no? Enseguida los vamos a ver las ondulaciones. Si está fuera la cámara, el conducto radicular, entonces los túbulos se originan, disculpen que represente con una línea los túbulos. Tienen ondulaciones desde la periferia del diente que vamos a llamar ondulaciones primarias, ondulaciones secundarias y ondulaciones terciarias. Conforme se alejan de la cámara pulpar o del conducto, las ondulaciones son menores, ¿no? Y no son tan elevadas, diríamos así, en esas ondulaciones que tienen. Entonces hay ondulaciones primarias, secundarias y terciarias. Las terciarias están en relación a la parte periférica. Pero todos los túbulos se disponen paralelos entre sí. Por mucho que existan ondulaciones, todos los túbulos mantendrán sus ondulaciones primarias, secundarias y terciarias. Pero también conforme se alejan de la cámara o del conducto radicular, el calibre de los túbulos va disminuyendo. Cerca de la cámara, el calibre es mayor, y cuando se alejan a la periferia, el calibre va disminuyendo. Esto es lo interesante para observar en los túbulos dentinales. Claro que con un primer aumento, como está acá, con tinción universal, vamos a ver que los túbulos parecieran dispuestos longitudinalmente, no se observan esas ondulaciones todavía, pero son paralelos entre sí. Eso es lo interesante. Pero eso no significa que no puedan mantener intercomunicaciones. Ya le hemos dicho que esto sí es posible. Por una parte es eso en la constitución histológica, pero ya en la formación de la dentina al igual que el esmalte, es de formación posicional.
Entonces, es otro de los conceptos que deberíamos aprender. La dentina se forma en forma de capas diarias, ¿no? El esmalte era posicional y hemos visto ahí sus estrías de Recio, se acordarán, ¿no? El esmalte neonatal y todas las cosas. Entonces, la dentina también se forma de manera concéntrica en varias capas. Lo tienes en los molares, lo tienes en los incisivos caninos, lo mismo va a suceder. Estas capas incrementales que se van formando diariamente se llaman capas de Owen, muy similares a las estrías de Retius que ocurría en el esmalte. ¿Listo? ¿Y qué significan las capas de Owen? Formaciones en los días sucesivos que ocurren. Pero hay capas menores que se forman diariamente, y estas son las capas de Salter. Entonces tenemos dos formas de presentarse, unas diariamente y otras en el acúmulo de varios días. Podrías decir una semana o 4 días, no lo sé, dependiendo, pero también van a cambiar, al igual que en el esmalte, los grados de mineralización cotidianos. Y eso va en relación con la dieta de las personas mientras se esté formando el diente. Ustedes saben que los dientes terminarán de formarse cuando se cierre la puntita, el ápice que se llama. Y eso ocurre para cada diente, no es todos los dientes que erupcionan a la vez. Hay dientes que erupcionan por primera vez, y los primeros que empiezan a erupcionar son los incisivos inferiores temporarios o de leche. Imagínense. Y los terceros molares erupcionan casi a los 18 años. Pero eso no quiere decir que a los 18 ya está el diente bien formado. No, no, no. A los 18 más o menos puede erupcionar y en algunas personas a los 25 años. Entonces sucede que todavía el diente no ha terminado de formar toda su raíz. Eso ocurrirá después de unos 3 años más. Si erupciona tu tercer molar a los 18 años más 3 años, 20, 18, 19, 20, 21, ¿no? 21 años. Ahí termina de formarse la raícita entera del diente. Pero eso no significa que la dentina paró de formarse, no. Al interior, dentro del diente, seguirá formándose el diente, o dentina, perdón, en forma de capas sucesivas. Pero eso ya se llama una dentina secundaria, una dentina terciaria, que eso lo voy a aclarar enseguida. Mientras tanto, de inicio tengo que decirles, cuando se está formando por primera vez la dentina, lo hace en forma de capas, ¿no? Las famosas capas de Owen. Pero hay otras capitas que hacen a cada capa de Owen que se llaman capas de Salter. Y esas significan diferentes grados de mineralización mientras se va formando el diente, ¿no? Porque no todos los días tienes el mismo consumo de minerales en tu dieta, ¿verdad? Entonces varía la cantidad de minerales y eso hace las densidades que muestran en las capas de Salter y luego en las capas de Owen, los diferentes grados de mineralización. Si hiciéramos un corte transversal a un diente, también veríamos estas capas concéntricas muy parecidas a las de un árbol cuando se corta transversalmente para ver las capas que ha tenido, ¿no? De evolución. Y aquí están las capas concéntricas, por eso digo que se han ido formando diariamente en el diente. ¿Qué es, chicos? 902. No seremos abusivos, lo quedaremos acá. Vamos a continuar con la formación de las dentinas la próxima clase. ¿Ya? 39 horas. Bien, ¿tienen alguna consulta hasta acá, queridos amigos?